Vamos a conversar en el análisis en profundidad con Alberto Mor Youssef, venezolano, judío, pero de descendientes de árabes también, porque creo que la familia viene de Marruecos, los abuelos, ¿no? Judíos nacidos en un país árabe, Marruecos. Interesante cómo Marruecos ha podido tener ese contacto siempre con Israel y hay las relaciones diplomáticas que ahora se han extendido para otros estados árabes. Sí, ojalá pudiéramos hoy concentrar nuestra conversación y nuestro interés en el avance de la paz y no en el conflicto. Pero sí, a partir de los acuerdos de Abraham, Israel logró establecer relaciones por primera vez con varios países árabes del Golfo, incluso con Marruecos, donde hubo una comunidad judía muy importante hasta hace unos años. Inclusive tuvimos aquí hace unos días al embajador de Sudán y también Israel, que son árabes, por supuesto, y musulmanes, Sí, venía haciendo relaciones con todos ellos y sí. dicen que tal vez Hamas, que es la sección militar de el área no al-Fatah, que es la que sigue la representación de los palestinos, tal vez aprovechó la oportunidad para entorpecer las relaciones que estaban abriéndose, inclusive con Arabia Saudita, que parecían imposibles de llegar. Parecían inminentes ya, sí. Sí. Si vamos a hablar de Hamas, es una visión del mundo árabe que se ha decantado particularmente los palestinos, que se ha decantado por el terrorismo. Cuando surgió Hamas hace 35 años, surgió en su carta fundacional con la idea de destruir Israel y de eliminar la presencia judía del Medio Oriente. Es una visión radical que no tolera ni siquiera a los gobiernos prooccidentales o de estados modernos en el Medio Oriente, ni siquiera a los musulmanes. Eso es importante distinguir lo que es Hamas, que es un arma o un brazo armado de una facción de los palestinos, la mayoría están en Cisjordania. Precisamente hoy está el canciller de Estados Unidos hablando con Hamas y también habló con la gente, los altos responsables en Jerusalén. ¿Cómo es posible llegar a ese diálogo futuro? Bueno, el diálogo con Hamas es imposible. Hamas ha propuesto eliminar al Estado de Israel, hizo una masacre espantosa el día domingo, entró casa por casa, asesinó niños, asesinó padres delante de sus hijos, secuestró a 150 personas, incluyendo abuelas. Hay una sobreviviente del holocausto que hoy en día está prisionera de Hamas. Y con Hamas es imposible establecer el diálogo porque Hamas no reconoce la existencia del Estado de Israel, no reconoce la presencia judía. Pero como dices, es una fracción, esperamos que sea minoritaria, no lo pareciera por las manifestaciones de apoyo que ha recibido, pero es una fracción del pueblo palestino, del liderazgo palestino, que tiene otra fracción con la que Israel ha entablado diálogos. Tú has recordado muchas veces en tu programa que en 1993 se firmaron los acuerdos de Oslo. Tuvieron muchas fallas, pero de alguna manera hubo un reconocimiento mutuo entre Israel hacia el pueblo palestino y su dirigencia y un sector del pueblo palestino hacia Israel. Pero Ahí justamente estaba Hamas, Arafat, que era el hombre simbólico del pueblo palestino, y se dio la mano con israelita en ese momento. sí, bueno, podemos entrar mucho en análisis de que a la final cuáles fueron las intenciones de Arafat, porque nunca cortó sus relaciones con los grupos terroristas. Pero de cualquier manera eso a los palestinos le permitió obtener autonomía en una gran parte de su territorio. El 97% de los habitantes de Cisjordania vive bajo la autoridad de la autonomía palestina. Por otro lado, Gaza, que es otra parte del territorio palestino, está ocupado por Hamas, pero como una dictadura. Ellos le dieron un golpe de Estado a la autoridad palestina y se adueñaron de forma dictatorial del territorio. Y lo han utilizado como una base de expansión del terrorismo. Hasta ahora en Israel, esperemos que esta guerra logre desactivar a Hamas y que no se extienda a otros sectores. Decíamos en el análisis al comienzo de que el mundo árabe sufrió las consecuencias de lo que fue Al-Qaeda y después el ISIS y todos los actos terroristas, inclusive en Arabia Saudita y en muchos países, en Marruecos precisamente también. ¿Cómo distinguir ahora esa actitud terrorista de un reclamo legítimo de un pueblo? Bueno, el reclamo legítimo se basa en la negociación y los tratados de Oslo y algunos intentos que han seguido posterior implican que sentándose a hablar se pueden conseguir cosas. No es el caso de Hamas. Se distingue por sus acciones, por sus actos. O sea, un grupo de que durante 35 años se ha dedicado a lanzar pequeños, vamos a llamarlos pequeños, pero incursiones limitadas dentro de Israel y bombardeos de cohetes cada 2 o 3 años, te está demostrando que no quiere avanzar más allá. Ahora, aparentemente Hamas es más de la rama sunita del Islam, pero también tienen el Hezbollah en el Líbano, que aparentemente también está implicándose en este problema regional. Bueno, creo que un poco la presencia de los Estados Unidos en el Mediterráneo es tratar de disuadir a Hezbollah, que no le conviene involucrarse Que no en es solo este Hezbollah, episodio. ¿no? Sino que es el apoyo tal vez de otras potencias De otras regionales. potencias también pueden estar involucradas, sí. Caso Hasta de ahora Irán. pareciera que hay contención de parte de Hezbollah. Pero por ahora Estados Unidos también descuenta de que Irán no esté en el conflicto
o al menos no participó en esta situación. Han habido informes en un sentido y en otro, creo que hay que esperar un poquito para aclarar esa parte. Ahora, ¿cómo viene la historia de la realización de un sueño que tenían los árabes, pero también los judíos, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, de compartir el territorio que toda la vida y todos los años hemos estado ahí presentes? Sí, bueno, los judíos tienen este sueño desde hace más de 2000 años, cuando fueron expulsados de su territorio, perdieron su autonomía, fue destruido su templo en épocas del Imperio Romano. En nuestra perspectiva occidental a veces es difícil comprender estas historias a tan largo plazo, pero ese sueño se pudo realizar por parte de los judíos ya a partir de finales del siglo XIX, cuando surge el movimiento sionista y poco a poco se hace la recuperación, el regreso de varias olas de inmigrantes judíos hacia el territorio que estaba bajo dominio otomano, el territorio de Israel. Para aquel momento lo habían ya denominado Palestina como un nombre de territorio. Y bueno, el sueño se hace realidad en 1948 cuando se proclama la independencia. Fue la oportunidad también de que los palestinos tuvieran su propio territorio, su propio Estado en este mismo territorio, pero bueno, fue desechada por los árabes locales. Fue la primera guerra directa, ¿no? Sí, que Israel la recuerda como la guerra de independencia, otros lo llaman la primera guerra árabe-israelí, y que se frustró la intención de algún sector de los árabes palestinos de tener su independencia cuando los estados árabes lanzan una guerra de exterminio contra Israel que afortunadamente logra ganar. En vez de permitir estos estados árabes, estamos hablando en aquel momento de Siria, Egipto, Jordania, Líbano, en vez de permitir que en ese territorio dividido se creara un estado palestino, ocuparon esa región durante 20 años. Vamos a unos cortes comerciales y seguimos hablando sobre la historia, que es importante para entender el problema actual, porque tiene raíces y después una perspectiva de lo que pueda pasar. Ya regresamos.